Muchas bendiciones, estamos aquí en Renaciendo cada día y le vamos a compartir el tema, la inteligencia espiritual. Le voy a leer Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Por lo cual, también nosotros desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, de toda su sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, el 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya, gloria a Dios, qué linda esta palabra, la inteligencia espiritual. La persona piensa que la inteligencia es solamente tener las cosas de este mundo, pero aquí dice la palabra de Dios, porque dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. La inteligencia más importante que un ser humano podemos tener, cada uno de nosotros, es orar con el Padre, creer en Dios, hacer la voluntad de Dios. Esa es la primera cosa que está diciendo la palabra, la oración. Dice, llevando toda buena obra. Porque cuando tú eres inteligente, ya tú haces la voluntad de Dios y todo lo de Dios es buena obra. Hablar bien, no dar envicio, no darle molestia al otro, respetar al otro, ayudar al otro, todas las cosas que Dios hace con cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que orar para que el Señor nos ayude siempre. Dice también, y creciendo el conocimiento de Dios, creciendo el conocimiento de Dios. O sea, que la palabra de Dios es lo principal y hablar con Dios es principal también. Las dos cosas son principales, porque si no conoces a Dios, ¿cómo tú puedes hablar con Dios? Entonces, las dos cosas para mí son lo primero. Y dice el 10, claramente, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo. Aleluya. Gracias, Señor, te doy gracias por esa palabra que tú me has dado hoy, que hemos compartido por cada uno de ustedes. Así que la palabra de Dios está diciendo en este momento que a Él, las personas inteligentes, hay que seguir a Cristo, a conocer cómo es Dios como personas. Así que no hay nada que decir, solamente tenemos que decir, vamos a ser inteligente, y la única inteligencia es buscando a Jesús, aceptando a Dios con nuestros corazones. No hay otra salida. Después toda la inteligencia mundana, ya eso Dios lo ayuda para que tú hagas buenas obras. Pero así que te invito que si tú eres una persona que eres inteligente, de buscar la inteligencia, y esa inteligencia se llama Cristo. Amén. Amén. Bueno, entonces yo voy a pensar leyendo en Nehemías capítulo 6, de versículo del 10 al 14. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerrémonos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche te vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a esas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los
otros profetas que procuraban infundirme miedo. Aleluya, así es. Aquí Nehemías está hablando de la historia que ellos estaban edificando el muro y vinieron esos enemigos para como ponerle miedo a él. Y hoy en día se habla mucho de lo que es la inteligencia, porque hay varios tipos de inteligencia: inteligencia lógica, de que son buenas en matemáticas. Hoy también existe una inteligencia emocional, inteligencia espacial, etc. Pero la inteligencia que muchas personas no le dan como interés es la inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual es como la definición de inteligencia: es la facultad de la mente de aprender, razonar o entender algo para tomar decisiones y formarse una idea de la realidad. Entonces, la palabra inteligencia aquí se puede decir que la inteligencia espiritual es la capacidad de aquella persona de ver más allá de los ojos físicos, ¿no? De los ojos físicos, y que puede ver con los ojos espirituales. Porque Nehemías como que tuvo el discernimiento de entender que esa persona que fueron a infundirle miedo, que parecían buenas, que porque eran profetas ellos andaban seguramente con su bata, con su pergamino, etc. Pero Nehemías tuvo el discernimiento y la inteligencia espiritual de ver más allá de la apariencia. Y Dios nos manda a hacer eso, a no ver tanto lo que podemos ver con los ojos, sino lo que podemos ver con nuestros ojos espirituales. Porque si él hubiese caído en esa trampa, entonces él, además de ser infamado, él iba a pecar contra Dios, porque era prohibido que la gente entrara en el templo. Pero ¿qué él hizo? Él primero pudo discernir que eso no era de Dios. Y eso es el primer punto. Para tú ser inteligente, tú tienes que leer la palabra de Dios. Y además de eso, orar y pedirle a Dios sabiduría y entendimiento, porque Él no las da en abundancia a cada uno de nosotros. Y segundo, también tenemos que dejarnos como controlar por el Espíritu Santo y dejar que Él haga su trabajo en nuestras vidas, y no dejarnos controlar por el miedo, porque Dios no nos dio un espíritu de miedo ni de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Él no se dejó guiar por el miedo, sino él pudo como controlar sus emociones, y además de eso, como que tuvo esa capacidad espiritual de decirle que no al diablo, aunque eso parecía bueno, porque el diablo nunca viene a ti con su verdadera forma, sino viene a ti bonito, te hace ofertas tentadoras, etc. Pero al final, esos caminos que el diablo te pone no son caminos de vida, sino son caminos de muerte. Porque también Jesús fue tentado en el desierto, pero él tuvo la inteligencia de responder al diablo según la palabra de Dios, no según su propio deseo, porque uno es tentado conforme a su deseo y su concupiscencia. Por eso vamos a ponernos a estudiar la Biblia, a entender por qué Dios escribió lo que nos escribió en su palabra, y cada día más ejercitar nuestros sentidos espirituales para ser cada día mejor persona y agradar más a Dios. Aleluya. Yo quería decirle también que aquí ese Nehemías, quien lo estaba haciendo pecar fue uno de la iglesia, uno que era profeta, pero él se puso de acuerdo con el malo para que los encerraran, para que él se encerrara en el templo. Así que tú tienes que tener cuidado no solo en el mundo, también en las congregaciones donde te congrega, en cualquier parte que tú estés congregándote. ¿Por qué? Porque no todos son Señor. Entonces por eso es que tenemos que saber la palabra de Dios, orar para que Dios nos dé la inteligencia espiritual, porque supuestamente
Si Nehemías era uno que confiaba en los hermanos, ay, sí, ciérrate en el templo. Entonces, eran ya dos cosas. ¿Por qué? Por un miedo. De miedo iba a tener dos cosas. Entonces, mejor uno que dos. Entonces, él dijo, yo enfrento el miedo. Amén. Amén. Dios Bueno, bendiga. eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que le haya sido de edificación. Si fue así, no se olvide darle like y darle a la campanita.